Mi equipo está conformado por Figueroa Ruiz Osvaldo, García Vega Josué Armando, Telles Torres Diego Yair y un servidor Hernández Arredondo Jesús. Y les voy a hablar acerca de los antecedentes. Primero, ¿qué es una licuefacción? Una licuefacción es el cambio de estado de una sustancia del estado gaseoso al estado líquido por medio de presiones muy altas y temperaturas muy bajas. Esto fue descubierto por Michael Faraday en 1823. Al someter el amoníaco a temperaturas bajas y presiones muy altas. ¿Por qué Michael Faraday intentó licuar un gas? Esto debido a que quería hacerlo de forma líquida y con esto tener beneficios científicos, comerciales e industriales, siendo este último manteniendo un papel muy importante, ya que el inventor alemán Karl von Lind nació el 11 de junio de 1846 y falleció el 16 de noviembre de 1934, construyó en 1983 la primera práctica de refrigeración en Múnich, y con esto derivó otros medios de transporte, facilitar el medio de transporte de gas natural, ya que el gas mantenía y disminuía su volumen 400 veces. ¿Cuáles fueron los últimos gases en ser creados? Son conocidos como los gases permanentes. El físico suizo Raoul Peck y el inventor Louis Paul Pillet descubrieron el nitrógeno en 1857 con una temperatura de menos 196 grados centígrados. Se dieron cuenta que estos gases obtenían que licuarse a una temperatura más baja de la crítica. El físico químico Simon Laurent y el químico matemático Karl Wolfsky descubrieron el programa de abril de 1883 a una temperatura de menos 186 grados centígrados. El licuado de hidrógeno lo descubrió Sir James Dewar, de procedencia escocesa, nació en 1842 y falleció en 1923 a una temperatura, lo descubrió en 1898 a una temperatura de menos 252 grados centígrados. Y el helio fue el último en ser descubierto por Henke Kamerlingh Onnes, el holandés. Lo descubrió el 10 de julio de 1908 a una temperatura de menos 269 grados centígrados. ¿Por qué era difícil licuar el helio? Porque el helio mantenía su estado aún en temperaturas muy bajas, y este solo se podía licuar con el ciclo Thomson-Line y no por métodos más sencillos. El ciclo Thomson-Line es un procedimiento de licuefacción muy extenso en criogenia, donde se basa por el efecto Joule-Thomson. Recordemos que la criogenia es el conjunto de técnicas para enfriar el material, y el efecto Joule-Thomson, proceso de temperatura donde baja y disminuye y permite que el sistema se expanda para mantener la entalpía. Recordemos que la entalpía es la cantidad de calor que hay en un proceso termodinámico. Esto, como repito, lo hizo Henke Kamerlingh Onnes, que nació en 1853 y falleció en 1926, y obtuvo un premio Nobel de Física en 1913 por ese descubrimiento. Los principales países que obtuvieron beneficio de ello fue Estados Unidos, que en aquel entonces era el mayor productor de helio, y Países Bajos, que fue donde surgió. La superconductividad es una propiedad que solamente tienen algunos componentes. Esta fue descubierta por Hein Campbell Onnes en 1911. Él nació el 21 de septiembre de 1853 en Países Bajos. La superconductividad es una propiedad que hace que estos materiales no pongan ningún tipo de resistencia a que la corriente eléctrica pase por ellos. Él hizo un experimento y puso el mercurio a una temperatura de 4 grados Kelvin igual a menos 269.15 grados centígrados, porque esa es la temperatura más baja que se ha alcanzado. Y al hacerlo se dio cuenta que el mercurio se le desaparecía totalmente a la corriente eléctrica. Así que hizo otro experimento, que era poner un material de óxido de itrio, bario y cobre en forma de anillo, helio líquido. Y al hacerlo esto se refrigeró. Después de refrigerarlo lo sacó y pasó por el corriente eléctrica. Después de un año volvió a verlo y al hacerlo se dio cuenta que la corriente eléctrica seguía ahí. Simplemente ni se hizo mayor ni disminuyó, siguió igual. Y eso dio pie a la superconductividad. Pues se llamaba también que era la energía infinita, pues parecía que no se acababa. Y otros científicos la investigaron. En 1933 pasó de 4 grados Kelvin a 10 grados Kelvin, que es menos 263.15 grados centígrados. En 1941 a menos 258.15 grados centígrados. En 1969
a menos 253 grados centígrados. En 1986, George Beddoes y Alexander Müller la hicieron hasta menos 243.15 grados centígrados. Y en 1987, Xing-Wu Chu, en una universidad en Houston, la pasó a 98 grados Kelvin, igual a menos 175 grados centígrados. Y esto ya era un gran avance, puesto que ya podía usarse más elementos que no fueran el helio, pues el helio no se utilizaba tanto porque era muy caro y muy difícil de conseguir. Los conductores y los superconductores tienen varias diferencias. Una de ellas es la resistencia. Los conductores ponen cierta resistencia al paso de la energía y los superconductores no ponen ningún tipo de resistencia. Los conductores, al poner la resistencia, generan calor y los superconductores no generan ningún tipo de calor, puesto que la energía se la pasa en movimiento. Los superconductores generan grandes campos magnéticos. Un tipo de conductor es el mercurio, la plata, y los superconductores podría ser el mercurio bajo ciertas temperaturas. Tenemos diversas clasificaciones de superconductores. Entre ellas tenemos la de clasificación por medio de alta y bajas temperaturas, la clasificación de superconductores orgánicos, la clasificación de por aleaciones, superconductividad por medio de elementos puros. Primero vamos a hablar de superconductores que operan o se clasifican por alta y baja temperatura. Esta clasificación se da en un rango de 77 Kelvin para altas y bajas. Supongamos para superconductores que tienen una temperatura mayor a 77 Kelvin se consideran de alta temperatura. Dentro de estos tenemos como ejemplos los cupratos o óxidos de cobre y elementos de hierro. Y de los de baja temperatura podremos encontrar elementos como el litrio, bario y cobre. Germaniuro de iridio, que tienen una temperatura de 23 Kelvin aproximadamente. Esta clasificación se da debido a dos pautas que son esenciales. Una sería el costo de producción y la otra sería la operación, dado que como lo habían dicho anteriormente, operar con nitrógeno líquido es más económico a diferencia del helio. Aquí hablaríamos de superconductores en aleación. Los superconductores en aleación y estas aleaciones nos permiten tener diversos rangos de temperatura. Este tipo de aleaciones las podríamos encontrar, por ejemplo, los conductores eléctricos. Aquí, por ejemplo, tenemos la aleación de niobio-titanio, que opera a unos 72, 73 Kelvin. Bueno, es su temperatura. Aquí tenemos considerados los elementos cerámicos. Estos elementos cerámicos tenemos aquí un grupo de óxidos de itrio, bario, cobre, entre otros. Estos también entrarían dentro de la clasificación de superconductores de alta temperatura, ya que la temperatura que operan es de 95 Kelvin. Un ejemplo de estos los podremos encontrar en los trenes de levitación magnética, que sería el tren bala, por ejemplo. Esta es una tabla de cómo ha evolucionado los superconductores a lo largo de su historia. Y por último tenemos los elementos puros, los superconductores que se clasifican como elementos puros, dada su redundancia, pues son aquellos que tienen un nivel de pureza extremadamente alta. Por ejemplo, aquí podríamos encontrar el mercurio o el plomo, cuyos
temperaturas operativas son de 23 Kelvin. Bueno, a mí me toca platicarles sobre la teoría BCS, que el nombre que lo tiene fueron por las siglas de los inventores que fueron John Barden, Leon Cooper y John Robert, que se propuso en julio de 1957 en la Universidad de Illinois, que esta teoría explica el fenómeno de la superconductividad. La atracción de los electrones, conocido como pares de Cooper, que fue creado por el físico Leon Cooper, quien mostró en 1956, se adhirió a la teoría que se basa en el hecho que los portadores de carga no son electrones sino parejas de electrones, pero se sabe que los electrones habitualmente se repelen debido a que tienen la misma carga, pero cuando estos se encuentran inmersos en una red cristalina es posible que la energía de ellos sea negativa en lugar de positiva, de manera que crean parejas para minimizar la energía. Formalmente se suele decir que los electrones interaccionan entre sí mediante fonones, que un fonón es una cuasipartícula o modo cuantizado vibratorio que se halla en redes cristalinas como la red atómica en un sólido, siendo esto una especie de partícula imaginaria que representa vibración en la red cristalina. También les voy a hablar sobre la banda prohibida superconductora. Esta banda prohibida superconductora es la energía por electrón entre el estado fundamental superconductor y el primer estado excitado. La banda prohibida es máxima en el cero absoluto y va disminuyendo a medida que aumenta la temperatura, hasta anularse cuando se alcanza la temperatura crítica. Esta teoría también tiene limitaciones. Una de ellas es que no logra explicar todos los superconductores, y esto se refiere a que la teoría explica bien el comportamiento de superconductores convencionales, pero falla a la hora de predecir resultados para los no convencionales, que suelen ser sustancias más complejas. Y tampoco no puede. También otro problema es que no logra predecir qué materiales serán superconductores, porque aún conociendo las propiedades de un material a temperaturas altas, la teoría tampoco consigue predecir si éste alcanzará el estado superconductor o no, ya que se da por sentado que la superconductividad está asociada a la interacción electrofonón. Comenzando en esta idea, se supone que una sustancia debería tener más probabilidades de ser superconductora a temperaturas demasiadas altas. Efecto Meissner. El efecto Meissner fue descubierto por Walter Meissner y Robert Ochlen en 1933, mientras medían la distribución de flujo en el exterior del plomo y estañado enfriado por debajo de su temperatura crítica, en presencia de un campo magnético. Entonces encontraron que el campo magnético se anulaba completamente en el interior del material superconductor y que las líneas del campo magnético son expulsadas del interior de del material, convirtiéndose en un material diamagnético perfecto. Después de aquí ven la siguiente, por favor. Aquí le voy a hablar sobre los superconductores de tipo 1. Son estos superconductores de tipo 1 que al estar en un campo magnético se establecen corrientes superficiales que impiden que el campo penetre en el material, dándose el efecto de Meissner. Estos fueron los primeros superconductores en ser descubiertos, y para explicar el comportamiento solo de ellos se usa la teoría BCS. En este criterio se le debe al físico Alexei Abrikosov, y esta fue propuesta en 1957. Todos los tipos de 1 son elementos puros, que el primer conductor que se descubrió fue el plomo. Pero estos tienen una única temperatura crítica por encima del cual no dejan de comportarse de manera brusca, y como causan empiezan a tener resistencias eléctricas. También su temperatura crítica es muy baja y no supera los 7 kelvins. La magnetización del material que se coloque según aumenta el campo magnético externo para contrarrestarlo, y que en el interior del campo sea nulo, lo que se produce el efecto Meissner. Y en cuanto se alcanza este campo magnético crítico, la magnetización cae bruscamente a cero. Como aquí en esta tabla que se ve ahí, en el superconductor tipo 1 es el que se cae bruscamente, pero en el tipo 2 ese va gradualmente de uno a otro, ya que tiene dos campos magnéticos. El primer superconductor de este tipo fue descubierto en 1930 por Wanda Johannes de Haas y J. Booth,
aunque no se pudo reconocer como tal hasta el descubrimiento del efecto de Meissner. Este tipo de superconductores, que en lugar de pasar bruscamente del estado superconductor al estado normal, como se hace en el tipo 1, es como una tabla, va graduando. Este se divide en un grupo heterogéneo, al contrario del tipo 1, que esos son elementos puros, pero en lo que son los superconductores del tipo 2 son aleaciones, cerámicos o elementos puros, pero de estos solamente hay 4, que son el carbono, el niobio, el tenecio y el vanadio. Estos cuentan también con 2 temperaturas críticas y 2 campos magnéticos críticos. Y aún no hay una teoría satisfactoria que los explique de manera completa, ya que la mayoría son no convencionales y la teoría de BCS no explica plenamente las propiedades de este. Yo les hablaré sobre solo los metales presentan la superconductividad. La respuesta es no, ya que existen varios tipos de materiales que pueden llegar a ser superconductores. Uno de ellos son las aleaciones. La aleación es un metal puro con propiedades metálicas en base a metales. Un ejemplo de este es la aleación de uranio, radio y germanio, descubierta en el 2005, que sigue siendo superconductor incluso a elevados campos magnéticos. Su temperatura crítica es de 0.28 Kelvin. También están los superconductores orgánicos. Estos están compuestos únicamente por átomos de carbono. Se pueden considerar como elementos puros, pero al no ser metales se les pone en un grupo aparte. Y están los cerámicos. Se les conoce como superconductores de alta temperatura, ya que se convierten en superconductores pasando los 100 Kelvin. Y les voy a hablar también de las aplicaciones de los superconductores en la medicina, el transporte, en la industria y en la electrónica. En la industria se utiliza en la industria de pigmentos y en la industria nuclear. También en la construcción de termómetros de detectores criogénicos que se utilizan para la física, y también en cables superconductores en la ciencia, donde los campos magnéticos son necesarios. Ese es en donde se ocupan en la industria. En la electrónica se ocupan para hacer circuitos digitales de radiofrecuencia y microondas para la telefonía móvil. También para construir uniones Josephson, que son bloques de construcción de los SQUID, son las siglas, es S, Q, U, I, D y S, que son dispositivos superconductores de interfaz cuántica. Y la última que se ocupa en la electrónica es el relevador superconductor. En la medicina se ocupan en las resonancias magnéticas y en laboratorios. También en las magnetoencefalogramas que registran la actividad del cerebro. Y por último, en el transporte, solo se ha utilizado en la creación de trenes, que estos se transportan por medio de levitación, como el tren maglev, que mag es magnético y lev es levitación, es levitación magnética. Avances para el futuro. En los avances para el futuro se pueden hacer transformadores de alto rendimiento, dispositivos de almacenamiento de energía, transmisión de energía eléctrica, también motores eléctricos, también motores más ligeros y con más potencia. Esto incluye barcos, aviones y automóviles. Y también otro avance que se espera para el futuro es que en los superconductores a temperatura ambiente, ¿qué quiere decir? Que, un ejemplo de ello es que un superconductor que es compuesto de hidruro de azufre se convierte en superconductor a una temperatura de 15 grados Celsius. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la superconductividad? Una de las ventajas es que la transformación de red eléctrica, esta ventaja hace que mejore y sea más confiable la eficiencia de la red eléctrica. Otra de ellas es que mejora las telecomunicaciones de banda ancha. Esto mejora la eficacia y fiabilidad de los teléfonos celulares. También contribuye al diagnóstico médico, ya que por medio de resonancias magnéticas se puede ver y diagnosticar
a algunas enfermedades que presentan. Y la única desventaja que presentan los superconductores es que para que un material sea superconductor se ocupan temperaturas muy bajas o demasiado altas. Entonces esto hace que la tecnología sea demasiado cara. Desventaja se puede desvanecer en un futuro porque, como ya lo había dicho, se están viendo, bueno, está viendo la posibilidad de crear superconductores por medio de la temperatura ambiente. Pues nada, digo, gracias por su atención.